Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, a la reunión académica en la que hoy trataremos el tema de conceptos discutidos de la remuneración. Agradezco a los expositores, doctor Julio Caballero, doctor David Duarte, a quienes voy a presentar. El doctor Julio Caballero es abogado, es funcionario de la Justicia del Trabajo, actualmente docente en la carrera de posgrado en la maestría de la Universidad Católica Argentina y de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo en la UCES y la Universidad Austral, y actualmente en ejercicio de la profesión. El doctor David Duarte es abogado, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la carrera de grado y posgrado, profesor invitado en la Universidad de La Plata, en la maestría de la Universidad Católica Argentina y también profesor invitado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cada uno de los expositores va a tener media hora para su exposición y van a abordar los diferentes aspectos del tema que nos ocupa, comenzando el doctor David Duarte. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la Asociación Argentina la posibilidad que me da de participar con ustedes en algunas reflexiones sobre remuneración. Concepto que, bueno, ha tenido mucho debate, mucha discusión. Nosotros encontramos una regulación expresa en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y a pesar de esta regulación, sin embargo, ha tenido bastantes discusiones. La ley del contrato de trabajo, el artículo 103, tiene una definición bastante clara, se corresponde bastante, salvo algunas cuestiones que quizá después hago referencia, con el convenio 95, su artículo 1, que regula sobre esta materia. Dicho esto, primero y principal, lo primero que aparece es precisamente las discusiones que hay respecto a las diferencias salariales. Y esto tiene que ver, creo yo, con una época donde se le atribuía al salario la responsabilidad de la inflación. Cuestión que después empezó a discutirse si esto realmente tiene o no incidencia con la inflación, pero lo cierto es que a partir del golpe de Estado del 76 empezaron las primeras normas de emergencia apuntando directamente a los rubros salariales y una norma que facultaba directamente al Poder Ejecutivo, que era la 21307, y la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, que era la 21476, normas que posibilitaron la denominación de algunos rubros que se cobraban en la relación de trabajo con especificaciones o denominaciones tendientes a sacarlo de lo que eran los aportes y contribuciones. ¿Por qué? Bueno, porque esto también tenía una incidencia en lo que se llamó el costo laboral. Pero entre el discurso que el aumento salarial generaba inflación por aquellos convenios del 75, que había provocado un impacto bastante importante, hubo una primera norma de emergencia dictada en la época de Celestino Rodrigo, antes del golpe de Estado. Después, ya con el golpe de Estado, eso se instaló como política pública. El problema es que con el restablecimiento de la democracia, la 21307 recién se derogó en enero del 88, y la primera ronda de negociación colectiva se da a finales, o por lo menos en el año 88, digo convocatoria a paritaria porque ya aumentos salariales había. También hubieron acuerdos salariales, pero estos eran en violación de la norma, es decir, acuerdos salariales que también se daban como conceptos no remuneratorios. Hay un trabajo de Etala, en Derecho del Trabajo, muy interesante, que habla de las distintas denominaciones que se le van dando a la contraprestación que se le da al trabajador. En el Tratado de Vázquez-Violar, en el tomo referido a remuneración, lo trata Rodríguez Mancini, y ahí aparece, en la década del 80, el concepto de beneficios sociales. Esto, como beneficios sociales, algunas empresas los otorgaban, pero no había una regulación al respecto. Cuando asume Carlos Saúl Menem, aparece un primer decreto, 1478, donde establece los tickets canastas y los ganchos tickets como beneficios sociales. Aquí ya estábamos en una época donde había ya en el recibo de sueldo de los trabajadores rubros no remuneratorios, no sujetos a aportes y contribuciones,
Esto había generado un descalabro porque la mayoría de estos decretos dictados en la época de Alfonsín terminaron todos en la justicia, con lo cual los tribunales estaban tapados de reclamos de diferencias salariales, tanto de empresas del Estado como de empresas privadas. Y esto obviamente generaba toda esta discusión, que lo que estaba detrás, ¿cuál era? El problema del costo laboral y el problema inflacionario. El tema inflacionario después, con la explicación de algunos economistas, se fue entendiendo que en realidad la inflación se genera por varios problemas, es decir, la variación de precios, el salario es uno de ellos y esto no es determinante, puede haber otros fenómenos que generan inflación. Sin embargo, esto costó, pero sí lo que quedó sedimentado es la idea de que el costo laboral se da en el impacto que esto genera en las cargas de aporte de contribuciones a la seguridad social. Y esto entonces empezó, digamos, a instalarse como debate y como discusión, si cada aumento salarial repercutía en el costo de la empresa en cuanto iba a ingresar a la seguridad social. Discusión que en el bolsillo del trabajador pasaba por otro lado. Entonces aquí se empieza a instalar una degeneración de la palabra remuneración. Es decir, cuando uno lo ve desde el punto de vista del artículo 103 y lo ve desde el punto de vista del artículo 1 del convenio 95 de la OIT, es bastante claro, es más que el convenio de la OIT habla de ganancia. Entonces, al hablar de ganancia es una amplitud mucho más abarcativa de otros supuestos. Y además, cualquiera sea su denominación, o sea que mete el principio de realidad también en la lógica conceptual. Uno podría decir, bueno, este debate del convenio 95 estaba instalado en Argentina, la verdad es que no. Es decir, nos quedábamos con la ley de contrato de trabajo y lo que era la voluntad de las partes y lo que era la cuestión referida a los convenios y la autonomía colectiva. Pero, claro, el tema es que lo que denominamos como cambio de paradigma, a partir de entender que las normas de la Constitución Nacional son operativas, que las normas internacionales tienen rango superior a las leyes, con lo cual los convenios de la OIT tienen un rango superior a las leyes, me ponen en discusión todo el ordenamiento jurídico inferior. Yo creo que esto es quizás el primer problema que se plantea a la hora de analizar los fenómenos que genera el hecho no de la reforma constitucional del año 94, sino la ratificación de la Convención de Viena sobre Tratados. Porque en realidad, que no se pueda invocar el derecho interno en contraposición de la norma internacional, viene con la Convención de Viena sobre Tratados, que lo dice la Corte en el fallo Enmengian contra Sofovich, antes de la reforma del año 94. Entonces, esto, digamos, ya estaba instalado. Lo que pasa es que no estaba instalado en la cabeza de los laboralistas. O sea, no se le iba a ocurrir a ningún laboralista plantear algo semejante. Tampoco con la reforma del año 94, a pesar de que hubieron algunos planteos que se hacían con fundamento en normas internacionales, pero la mayoría de estos casos no eran abiertos por la Corte. Es a partir del fallo Bisotti que empieza a tener, digamos, en la discusión jurídica argentina, por lo menos del derecho del trabajo, una visión completamente distinta. ¿Por qué parto de la base de Bisotti? Primero y principal porque el fallo declara la inconstitucionalidad de la protección contra el despido arbitrario, que el 245 no daba respuesta suficiente a esta tutela, a partir no solamente de este periodo del 14 bis, sino básicamente de salario justo. Es decir, concepto de salario justo. ¿Qué es un salario justo? ¿No? Y lo otro referido a condiciones dignas y equitativas de labor, donde la Corte ahí también hace una fundamentación donde la asocia directamente con el concepto de justicia social. Con lo cual, ahí me mete algunos conceptos valorativos respecto de lo que significa el salario para el trabajador, que si bien estaba desde el punto de vista teórico, muchas veces hablado desde la fuente material de la regulación normativa, acá aparecía directamente como una interpretación constitucional directa, ¿no? Y aplicable, con una afirmación bastante contundente que decía el contenido de los derechos lo da la Constitución y no el legislador de las partes.
Con lo cual, esta afirmación que está en el fallo Bisotti era como para apartarse de la tradición jurisprudencial de la Corte, que en todos los fallos referidos al tope indemnizatorio decía: esto es resorte exclusivo del legislador y los jueces no están para aplicar topes. Al punto tal de un precedente llamado Mastroianni, donde el cálculo sobre la base del salario fijado por el tope del 2.45, en la sala tercera, caso Mastroianni, voto de Ibur considera que había una quita impresionante, tomando como base el salario de ese trabajador y lo que me establecía el tope. Entonces consideró que esto implicaba una injusticia en la aplicación de esta reparación y entendió que el tope tenía que ser del 50%. Le pareció razonable el 50%. Esto va a la Corte y la Corte dice esto que acabé de decir, es decir, los jueces no están para fijar tope, esto es una facultad que tiene el Congreso de la Nación y por lo tanto los jueces no pueden entrometerse. Para meterse en el fallo Bisotti, ¿cómo lo sortea la Corte? Diciendo esto: que el contenido de los derechos lo da la Constitución y por lo tanto, como los jueces son los que aplican el derecho, es decir, el juridicere, el decir el derecho, principio de iura non incuria, es decir, quién es el que resuelve y aplica el derecho al caso concreto, y de ahí se deriva el control de constitucionalidad y convencionalidad, esto es, verificar que en el caso la norma que es invocada y aplicable al caso resiste el control del tamiz constitucional o de la norma internacional, por eso lo de convencionalidad. Y la Corte es donde entra, sortea la tradición neutral que venía tomando la Corte respecto de estos temas, donde además es la interpretación de una norma de derecho común, como es el artículo 245, pero lo federaliza o lo considera, digamos, desde ese punto, a partir de interpretar el 14 bis en estos tres párrafos. Salario justo, condiciones dignas y equitativas de labor y protección contra el despido arbitrario. Y dice, si el salario no es justo, yo no puedo proteger frente a este despido arbitrario. No protejo suficientemente. Entonces, a partir de ahí entra y considera los tres periodos, los analiza, le da su contenido, su consideración desde el punto de vista constitucional. Pero además agrega que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, con lo cual da un contenido de preferencia, citando este párrafo, ¿no?, del 14 bis que dice: el trabajo en sus diversas formas gozará, utilizando un imperativo, de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador con los derechos que allí enumera. Cuestión que yo creo que la doctrina laboral nunca lo ha analizado suficientemente desde el punto de vista del análisis de la propia Constitución en materia de fuentes. Si uno ve el 14 de 1853, dice: los derechos aquí enunciados son conformes a las normas que reglamentan su ejercicio. Si el constituyente del 57 hubiese querido dejar al legislador hacer esa reglamentación abierta, a pesar del 28, porque esto de que el contenido de los derechos lo da la Constitución lo dice el 28 de la Constitución, pero acá es el preferente de tutela, es decir, el preferente respecto de quién. ¿Sí? ¿Por qué hay una preferencia? ¿Qué significa esto de la preferencia? Yo muchas veces veo, cuando se habla de interpretación constitucional, ¿cuál es la interpretación? Si chocan, ¿no?, derechos constitucionales, la Corte ha dicho, deben interpretarse en armonía, tratando de no excluir unos a otros, ¿no? Por lo tanto, la decisión respecto de cómo yo debo elegir la norma aplicable en el nivel constitucional es esta. A ver, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, muchas veces se toma la doctrina española respecto de la modulación, ¿no?, término que es más bien del sonido y no de los derechos, pero se llama modulación. La modulación o ponderación según la doctrina alemana. Entonces ahí yo tengo que hacer un análisis de estos derechos y ver si uno excluye al otro, y en tal manera, como no lo debo pensar de esa manera, tengo que ver cómo se interpreta en armonía, y en el caso de que es insolayable aplicar uno de ellos, tengo que ver cuál es el que menos perjuicio genera. Entonces ahí
se genera también una valoración, es decir, sopesar uno y otro y ver qué impacto esto me va a generar en el ordenamiento jurídico. Pero esto, en la Constitución argentina, no tiene este enfoque. Por eso, si nosotros tomamos derecho comparado, tenemos que ser cautelosos y advertir que el 14 dice una cosa y el 14 dice otra. Si el constituyente del 57 hubiese querido decir, conforme a la norma que reglamenta su ejercicio, hubiese suprimido ese fallo, ese párrafo, ¿por qué decir el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes garantizando al trabajador? Eso está dirigido a los tres poderes del Estado, pero especialmente al legislador. Si va dirigido al legislador, con el 14 bastaba, con la primera parte dice conforme a las normas que reglamenta su ejercicio. Esta decisión constituyente no puede ser soslayada por el poder constituido. Esto es un dato que a mí me parece que nunca se ha tratado, por lo menos no lo he visto, digamos, bastante desarrollado, pero creo que es una idea que se desprende de por qué decimos que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, porque uno podría decir lo que la doctrina lo dice y que por lo tanto merece protección y por el principio protectorio y esta lógica de lo protectorio, de lo cual podríamos desprender el principio de progresividad y entraríamos en la discusión de si el principio de progresividad forma parte del principio protectorio o es un principio autónomo, que también tengo criterios sobre esto. Yo creo que cuando se produce la modificación del artículo 12, ¿no?, que esto también es una fuente de creación de derechos, cuando yo pacto un salario por encima del piso mínimo, ¿no?, y que esto fue una discusión doctrinaria y jurisprudencial muy extensa, hubo muchísimos fallos, pero no era el problema de la irrenunciabilidad del 12, el problema era aquello que yo pactaba desde el contrato por encima de los mínimos, sea proveniente de la ley, estatutos especiales, y que en algún momento de crisis económica, se empieza a rever la situación y decir, bueno, yo este salario no lo puedo pagar. Artículo 83, inciso B del Estatuto de los Trabajadores de España, habla de descuelgue salarial con un montón de requisitos y exigencias que no son la de nuestro país. Realmente hicimos mala copia de eso, pero no obstante hay una idea de que en momentos de crisis económica existe esta posibilidad, pero del salario del convenio colectivo. El problema es qué pasa en el contrato. Bueno, esta discusión se solucionó, yo lo tengo citado ahí, finalmente no estoy pasando a la oficina, pero son normas que aparecen como cambio de paradigma o dentro de esa lógica de cambio de paradigma, y una de ellas es la incorporación de la voluntad de las partes en este artículo 12 del principio de renunciabilidad. Pero antes de esto, la discusión era entre, bueno, esto es una innovación del contrato, rige hacia el futuro, por lo tanto no hay renuncia de derechos. Otra postura era, bueno, si hay esto, hay que ver si hay un negocio, si hay algo a cambio, hay una compensación económica por esta rebaja. Si hay una compensación económica, entonces el negocio está cerrado. Pero si no hay una compensación económica, esto no se puede hacer. Por otro lado, esto decía Perdón de Madrid, después Álvarez decía, bueno, una renuncia a cambio acá y renuncia de derecho, ¿y qué es lo que hay a cambio? No hay nada a cambio. Y otro le decía, sí, ¿cómo que no hay nada? Mantenimiento del empleo, pero eso ya lo tiene. ¿Cómo es esto de que renuncia, está renunciando a lo que doblemente, rebaja salarial y encima el empleo como amenaza? Esto generaba también esa discusión. Me parece que de las fuentes en que le encuentro una respuesta. Después hablaba del vicio de lesión subjetiva, ¿no? Es decir, un aprovechamiento de la ligereza, la necesidad. Pero me parece que el que da en la tecla es de la frente cuando dice los derechos provenientes de esta ley son los irrenunciables. En esta ley está el artículo primero que habla de fuentes, y en las fuentes está la voluntad de las partes. Y además el artículo 65, cuando habla de facultad de dirección, en su límite, habla de preservación y mejora de los derechos patrimoniales y personales del trabajador. Por lo tanto, no puede pensarse en una rebaja salarial cuando hay una norma expresa que me habla de mejora, preservación, en no retrogradación, y mejora
progresividad, dos manifestaciones del principio de progresividad. Eso es lo que yo creo, es decir, que el principio de progresividad, a pesar de que Mario Ackerman en el tratado tomo 1 dice que ya no existe en el mundo del derecho del trabajo, lo cual es lógico que lo diga, si tengo normas de flexibilidad y posibilidad de negociar a la baja, creo que normativamente este artículo 65 consagra eso, porque me está diciendo preservación, no retrogradación y mejora. Entonces, aquí en la ley de contrato de trabajo, es decir, uno tiene que analizar esto en todo el contexto normativo y no solamente quedarse en el artículo 12. Pero se solucionó esto con una modificación legislativa. Pero fíjense ustedes, si todo se soluciona con una ley, entonces ahí entramos en otra discusión, en otro problema. Basta una decisión política. Y la pregunta, obviamente, me lleva arriba, es decir, al ordenamiento que cuesta más modificarlo, que sería la Constitución y los tratados de derechos humanos. Yo por eso hablaba, por lo menos, de esta idea, ¿no?, de retribución justa, esta interpretación, ¿no?, de la importancia de los servicios prestados en cuanto al sentido cualitativo, condiciones en que esto se presta, y esfuerzo realizado. Es un análisis, yo creo que el que ha agotado el tema, no se va a poder escribir sobre esto después de él, es Justo López. Justo López, el tomo 2 del Tratado de Viale, le dedica al tema del salario, hizo un libro sobre esto, que es exactamente lo mismo que dice el tratado, pero creo que agotó el tema. Es uno de esos juristas que cuando tocaba un tema, después es difícil no citarlo y tenerlo en cuenta cuando analiza un punto que haya tocado Justo López. Por eso uno, digamos, para poder entrar en este tema hay que ir a Justo López y después ver qué pasó después. Y me parece que en este aspecto Justo López agota todo lo que había, por lo menos hasta ese momento, en materia de salarios. Y él, cuando hablaba de salario justo, hablaba de estas manifestaciones. Están, pero citados muy brevemente en el caso Pérez Condisco, en el caso de inconstitucionalidad de 103 bis, incisos B y C. Ahí, en ese precedente, hay una mención a esta idea de qué significa salario justo, ¿no?, que no se agota solamente en el intercambio económico del contrato. Y esta idea de estas tres manifestaciones, la cláusula abarca todo lo relativo al monto, oportunidad y forma de la remuneración que debe recibir un trabajador por su tarea. Retribución justa, tenemos el rango constitucional, que en el 75, inciso 22, este concepto se repite en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla de salario equitativo. Por otro lado, como rango supralegal, el Protocolo de San Salvador, y que ahora ya lo podríamos incorporar, porque el protocolo adicional ha sido incorporado, y el Convenio 95, ratificado por la Argentina, sobre lo que veníamos señalando. Lo de salario mínimo vital, esto ya es otra problemática. Yo no me voy a detener a esto porque es para dedicarle toda una jornada para hablar del salario mínimo vital. Básicamente porque vital hay que considerarlo o entenderlo como canasta básica. ¿Qué es una canasta básica? De lo vital. Y si uno ve cuál es el valor de la canasta básica y ve cuál es el salario mínimo vital, o la definición que la ley de contrato de trabajo da a salario mínimo vital, realmente es complejo. Lo de móvil es muy interesante y en esto sí me parece que la movilidad, hay una confusión de entender que toda la movilidad, porque el 14 bis tiene en dos oportunidades habla de movilidad, en esta y en el haber jubilatorio. En los dos tiene el mismo significado, no es variación del precio, es decir, no es índice de inflación. Está dicho en el considerando 14 de Badaro, empieza diciendo eso. Si este gobierno ha cometido, entre los tantos errores que ha cometido, el de la modificación del RIPTE, ha sido esa. Es decir, la Corte ha interpretado la movilidad del haber
jubilatorio, que es una proporción del salario de actividad. Y a medida que se va moviendo el salario de actividad, se tiene que mover el haber jubilatorio en el mismo porcentaje de aquel que la persona se acogió al beneficio. Si se fue del 60%, 70%, o el ideal de 82%, eso se tiene que mantener hasta que cesan las razones por las cuales tiene derecho a cobrar ese haber jubilatorio. Pero la cuestión aquí de la movilidad del haber se lo ha confundido con índice de inflación. Y directamente, con el mismo criterio con que se alteraron los conceptos remuneratorios, Cavallo, cuando transforma el AMPO en el MOPE, genera el mismo problema. Deja librada la ley de presupuesto a la fijación de la variación de la movilidad del haber, con lo cual esto es lo que generó las diferencias, digamos. ¿Pero por qué? Porque la movilidad del haber jubilatorio debe continuar proporcionalmente con el salario de actividad. Entonces, esta movilidad tiene que ver con eso. Y no está con un vínculo directo al índice de inflación, sino a la variación de los aumentos salariales que vayan teniendo los trabajadores en actividad. Otra de las cuestiones que voy a tratar de pasar rápidamente, acá aparece el fallo Vega. Este es un caso de tope indemnizatorio de la ley 9688, se llamaba Vega contra Consorcio. Era un caso donde la Corte dijo, en este caso, el cálculo del piso base para la indemnización llegó a la pulverización, concepto que después la Corte toma erróneamente en un caso llamado Villarreal con el Laboratorio Güemes, y dice que solamente se va a habilitar el análisis constitucional de la protección contra el despido del tope en los casos que se demuestre la pulverización. Claro, ¿qué significa eso? Que si yo agarro un ladrillo y lo pulverizo, ¿en cuántas partículas se tiene que convertir? Es una cosa, un absurdo. Acá lo dice como una metáfora, pulverización, pero no se puede tomar eso como regla jurídica. Es una cosa realmente desopilante. Pero lo cierto es que aparece esta idea, ¿no? También con apoyo en convenio de la OIT. Quiero ir al cambio de paradigma y este concepto que tiene el artículo 1. Fíjense la amplitud con que el convenio 1 habla sobre este concepto. Discusión que después, durante todo el articulado del 95, aparecen otros conceptos, pero que me parece que la base de discusión está en la consideración que el artículo 1 entiende, y a partir de ese decreto de Menem, que fue de agosto de 1989, al año siguiente, año 90, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones le señala al gobierno argentino que violaba este artículo del convenio 95. Y esto fue transcurriendo durante el año 93, que se ratifica con otro decreto. Luego aparece una modificación en el año 96 con el decreto 773, donde Cavallo y Caro Figueroa, que firmaron el decreto 773, dijeron no hay más crisis económica en Argentina. Lo dice considerando el decreto. Y los tickets ganancios son remuneración. Eso duró 7 días. A la semana sale el decreto 849 y dice no es remuneración. Y a los 3 meses sale la ley 27.400 que incorpora el 103 bis, donde directamente es el Congreso de la Nación que lo dice, pero el decreto de Menem había sido declarado inconstitucional. Decreto que había sido declarado inconstitucional en un caso llamado C de la Blanca contra Pescarmona. Este caso, la declaración de inconstitucionalidad tuvo como base que el órgano emisor de la norma no era el adecuado, que era el Poder Ejecutivo a través del decreto de necesidad y urgencia. Pero le agrega un párrafo diciendo que esto afecta a derechos constitucionales porque para el cálculo de las vacaciones y de la indemnización por despido hay que tener en cuenta el salario justo. Eso es el argumento, la antesala del caso Pérez Condisco. Es decir, eso es lo que sirvió, digamos, como base para después hacer la argumentación jurídica que se hace en el precedente Pérez Condisco. Precedente Pérez Condisco que dicta la Corte declarando la inconstitucionalidad del 103 bis en
los dos incisos que mencioné respecto de los tickets canasta, lancho ticket. Papelitos que eran iguales o parecidos a lo de la forestal y que fueron dejados sin efecto en el año 1926, cuando el artículo 1 de esa norma, que se llamaba Ley de Protección del Salario, su artículo 1 decía, páguese con moneda de curso legal. Y el artículo 6 responsabilizaba solidariamente a las empresas, que es el actual 136 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si el antecedente normativo de eso, después de tantos años, ahí se expide, digamos, señalando este punto. Los otros dos fallos que se desprenden de Pérez con Disco es González con Polimar, que es un decreto de necesidad de urgencia, repitiendo las políticas públicas de la época del gobierno de facto, del periodo que señalé de Alfonsín, creyendo que el Poder Ejecutivo puede fijar salario. El Poder Ejecutivo no debe fijar salario. Los salarios los deben fijar la autonomía colectiva. Las partes son las que tienen que llevar adelante, porque es ahí donde se da la distribución del ingreso. El Poder Ejecutivo no tiene que intervenir allí. Pero, sin embargo, Duhalde decreta esto y la Corte entiende que esta asignación no remunerativa era inconstitucional, cita el precedente. Y el otro caso es Díaz contra Cervecería y Materialería Quilmes. Se me acabó el tiempo, pero lo único que voy a agregar sobre este caso, que es un caso donde tienen dos problemas. Por un lado, es si un juez puede declarar inconstitucionalidad de algo que es un contrato, ¿no? Es algo que proviene de la voluntad de las partes. ¿No? Este es la primera discusión. Hasta inclusive hubo casos de la provincia de Buenos Aires donde la Suprema, ya no, pero hubo una época que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decía, no, nosotros entendemos por inapplicabilidad de ley. Esto no es una ley, es un contrato, por lo tanto no vamos a entender la interpretación de convenio colectivo. Esto obviamente se dejó de lado, pero hay sí una discusión de esto. Hasta inclusive la Sala Segunda empezó a hablar de que las partes lo que tenían que hacer, si no estaban de acuerdo con esto, es plantear la nulidad de la homologación, pero en sede administrativa, y agotar la vía administrativa. Esto después se dejó de lado, por suerte, porque la Corte ya había declarado inconstitucional algunos convenios colectivos de trabajo, como por ejemplo Figueroa contra Loma Negra, que era un convenio colectivo de trabajo que establecía estabilidad y que la Corte dijo eso es inconstitucional. Por lo tanto, ya la Corte venía diciendo esto, o sea, no es que no iba a interpretar. Y en el caso Nordenstol, los votos de Fait y Belucio hacen una interpretación de lo que es la negociación colectiva, dándole rango constitucional. Por lo tanto, el tema digamos, hacer esta discusión de si debe agotarse la vía administrativa, no, porque la Corte ya ha entendido que una vez que está homologado tiene fuerza de ley, por lo tanto tiene la facultad de los jueces de hacer esa impugnación. En un fallo llamado Arancibia, Guisado, en mi idea es la mejor solución, invoca el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 7 de la 14250, diciendo las partes no pueden pactar condiciones menos favorables que las leyes, y un convenio colectivo que fija asignaciones no remunerativas se está afectando estas normas y por lo tanto esto no es inaplicable y se debe ser sustituido directamente. Por lo tanto, no era necesario declarar la inconstitucionalidad, pero como ya veníamos con el viento de cola que tenía Pérez con Disco, González con Polimar, el caso Díaz contra Cervecería y Materialería Quilmes tiene esta importancia o relevancia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, agradecer a la asociación la oportunidad de compartir con David esta presentación y compartir con ustedes las reflexiones que intentaré desplegar sobre el tema. Y de luego agradecerles que hayan venido a hacerlo, a compartir con nosotros. Tenemos un tiempo breve para abordar una temática muy frondosa.
El título de la convocatoria dice conceptos controvertidos o conceptos discutidos del salario. Bueno, ¿por qué estamos discutiendo a propósito del salario? Bueno, en realidad, como siempre, la vida real va antes que el derecho. La discusión acerca de qué debe entenderse o si determinado concepto encuadra o no en la definición técnica de salario, en realidad el artículo 103 en su formulación actual es el mismo de 1974. Y sin embargo, la intensidad de esta discusión acerca de la naturaleza de determinados componentes ha ido creciendo con el tiempo. Como decía, esto creció con el tiempo, ¿por qué? Porque la vida real fue generando la necesidad de ciertas respuestas que, digamos, en el mundo de las organizaciones productivas se fueron dando y que ciertamente empezaron a, digamos, a matizar el concepto original de intercambio de salario por prestación laboral, digamos, en el binomio típico que le da su configuración al contrato de trabajo, por otras prestaciones de contenido distinto que empezaron a no encajar perfectamente en la definición típica. Y este tipo de prestaciones en realidad están más ligadas a la provisión de ciertos servicios que el empleador le da al personal, bien sea para mejorar las condiciones de confort de la prestación, bien para asumir ciertas contingencias que frente a determinadas situaciones el trabajador tiene que afrontar, o su familia, y que típicamente no se conceden como retribución del tiempo de trabajo o del rendimiento, sino que se conceden por la condición de empleador del trabajador, pero no exactamente como contraprestación directa de la prestación. Y digo, en la realidad empezaron a aparecer este tipo de figuras y paradójicamente, antes de que en la legislación empezara a recogerse este problema, el debate en realidad y el tratamiento de esta cuestión se produjo en el ámbito de la jurisprudencia. Si uno lo ve en clave histórica, las primeras discusiones acerca de si el servicio de comedor es o no es un concepto remuneratorio ocurrió, digamos, en los finales de la década del 70, a principios de los 80, porque había empresas que sufragaban las pérdidas de los comedores, o sea, las afrontaban. ¿Por qué? Porque los comedores de fábrica ofrecían a los trabajadores el acceso a alimentos a precios subsidiados y por lo tanto los concesionarios de los comedores tenían pérdidas por esta razón, porque son alimentos perecederos, porque alimentos se perdían, porque no siempre iba la misma cantidad de trabajadores, porque a veces no les gustaban las comidas que ofrecían, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Los organismos de recaudación previsional, en aquel entonces la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y las cajas de subsidios familiares, empezaron a hacer reclamos a los empleadores diciendo que los gastos que los empleadores asumían de los servicios de comedores eran, digamos, de alguna manera una ventaja para los trabajadores, una ventaja patrimonial, porque los trabajadores terminaban pagando por el servicio de comedor, por el almuerzo, menos de lo que ese almuerzo costaba, y por lo tanto eso era algo que para el trabajador significaba un gasto menor que el que debió haber afrontado si le hubieran cobrado el precio real, y por lo tanto ese gasto evitado por el empleador era una ventaja patrimonial para el trabajador, luego una ganancia para el trabajador recibida en el marco del contrato de trabajo, y por lo tanto esto debía quedar incluido en la noción amplia de remuneración. En este caso era el artículo respectivo de la ley 18.037, la anterior a la actual de jubilaciones, y por lo tanto los organismos de recaudación iniciaron reclamos contra los empleadores por las contribuciones de la seguridad social sobre estos conceptos. Entonces, estas discusiones se iniciaron, como digo, respecto de un beneficio hoy
todavía enumerado, o hoy enumerado en el artículo 103 bis de la Ley contra el Trabajo, que es el servicio de comedor. ¿Y cómo resolvieron los magistrados esa cuestión? Por ese entonces la Cámara del Trabajo todavía era instancia de alzada en los temas de seguridad social, todavía no existía la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y los magistrados resolvieron que este tipo de beneficios, en este caso el servicio de comedor, no integraba el concepto de remuneración. Y lo hicieron con argumentos diferentes. Algunos dijeron, en realidad no es parte de la remuneración porque no es posible establecer cuál es la ganancia individual de cada trabajador, porque este es un beneficio que se ofrece al colectivo laboral, pero no es determinable la ventaja patrimonial individual. Por lo tanto, no encuadra en el concepto de remuneración. Acá hicieron, digamos, utilizar un elemento conceptual clásico de las definiciones, digamos, y de los análisis conceptuales acerca de la figura del salario, que es el hecho de que la ventaja tiene que ser determinable en relación a la persona para que se pueda, digamos, establecer en realidad en qué consiste la ventaja recibida por el trabajador, que es la que permite la calificación. Pero algunos fallos ya empezaron incipientemente a desarrollar una idea que después terminó siendo consagrada por la jurisprudencia en un plenario posterior, que era la idea de que el empleador, cuando otorga este tipo de beneficios, cuando otorga este tipo de, o cuando ofrece a su colectivo laboral este tipo de servicios de confort o de mejor calidad de vida, en realidad está cumpliendo una suerte de responsabilidad social delegada, porque lo que hace es proveerle al trabajador un ámbito de confort que va más allá de la ventaja y que excede, digamos, la relación de cambio típica del contrato para generarle al trabajador la posibilidad de acceder a alimentación sana, socializar con sus compañeros, igualar las condiciones, porque un comedor lo que hace es homogeneizar el tratamiento, que todos tienen acceso a las mismas posibilidades. Y entonces crearon esta idea, empezaron a crear los magistrados, los jueces, la justicia, esta idea de los beneficios sociales, incipientemente digo, porque después, más tarde, esto se recogió en un acuerdo plenario, el acuerdo Ángel Estrada, del año 1988, donde ya los jueces establecieron de una manera conceptual esta figura de los beneficios sociales, que hoy están definidos de una manera no del todo técnicamente inobjetable en el artículo 103 bis de la Ley contra el Trabajo, pero repito, la creación, esta idea de beneficios sociales como figuras en el derecho anglosajón o en el idioma anglosajón se llaman fringe benefits, beneficios accesorios, no se identifican con la figura del salario y en realidad son una figura distinta que no encuadra en la definición de salario. Esto lo dijeron, repito, los magistrados antes que la legislación recogiera esta distinción, analizando aspectos de la realidad que habían nacido antes aún de que la Argentina iniciara normativamente un proceso que se dio en llamar de desalarización, es decir, de habilitación de la creación de ciertos conceptos, de ciertas prestaciones complementarias, de ciertos beneficios ubicados a extramuro de la noción típica de salario. Con lo cual, digamos, importante tener en cuenta que primero fue la realidad la que actuó, después los magistrados los que interpretaron y después recién vino el legislador. Lo que contó David es que la primera etapa de recepción normativa de esta idea creada por la jurisprudencia fue una etapa poblada de desvíos. ¿Por qué? Porque la incorporación al régimen normativo argentino de esta figura fue a través de un decreto de necesidad de urgencia para crear los vales alimentarios. Vales alimentarios que en realidad no encajaban estrictamente en la noción creada por la jurisprudencia, pero que, a favor de una coyuntura extremadamente crítica de la Argentina,
que era, digamos, antes de que el decreto de 1969 creara este beneficio de los vales alimentarios y autorizara a empresas especialmente creadas para eso a editar estos vales, a emitirlos y demás, había habido programas alimentarios, la caja PAN que daba el gobierno anterior de la presidencia de Alfonsín, o sea que había una respuesta in natura, o sea, el otorgamiento de alimentos. El decreto 1477 lo que crea son estos vales alimentarios que se iniciaron como una figura anclada en una emergencia alimentaria y terminaron en los vales de compra que en realidad se podían comprar hasta plasmas en los supermercados y que se le otorgaban desde el último trabajador al presidente de la empresa, cuando en realidad el presidente de la empresa no tenía ninguna emergencia alimentaria. Ahora, ¿qué ocurrió? Estos decretos, bajo la forma de decretos de necesidad y urgencia, pero también bajo la forma de simples decretos de ejecución, como el decreto 333 que creó la figura de los beneficios sociales, lo que generaron fue una gran discusión acerca de la validez de la fuente de regulación. Es decir, estos decretos fueron inicialmente, estas fuentes de regulación fueron impugnadas por el origen, porque la fuente no era la adecuada para regular esto. Y efectivamente, se llegó a esta discusión, llegó a la Corte Suprema, y allí, en el caso de La Blanca, que citaba David, la Corte descalificó el decreto de necesidad y urgencia, pero dijo, pero el legislador puede, con una norma con rango de ley, definir qué es remuneración y qué no es remuneración, y después nosotros, de la Corte, nosotros vamos a ver si esa regulación es consistente con la garantía de salario justo y con la protección contra el despido arbitrario. Con lo cual, allí se inició otra discusión. ¿Cuál es el ámbito y cuál es el ámbito de facultades del legislador para definir qué es remuneración y qué no es remuneración? Para entonces, o luego de esta cuestión, o mirado históricamente, se dictó la ley 24700 en el año 1996, y allí ya no era una fuente regulatoria pura la que definía este tipo de cuestiones, sino que fue el propio legislador el que estableció al lado de la figura del salario, en el 103, un artículo en el 103 bis, donde definió un largo catálogo de beneficios sociales que a nuestro juicio, a mi juicio, es meramente enunciativo, porque es una definición y después tiene un catálogo de beneficios, pero que no agota lo que la realidad pudiera crear, siempre que por supuesto que cuadren en la definición. Y después en el artículo 105 creó otras prestaciones que llamó prestaciones complementarias no remuneratorias. Con lo cual, se hizo una modificación normativa que, mirada sistémicamente, lo que hizo fue, a la definición de salario que estaba en el artículo 103, el legislador le puso una especie de delimitación negativa porque le creó al lado un conjunto de beneficios a los que calificó como extrasalariales y unas prestaciones complementarias a las que también calificó como no remuneratorias, que son las del artículo 105, el comodato gratuito o el comodato del empleador de vivienda en lugares circundantes al centro de trabajo y la alocación en situaciones de grave dificultad de acceso a la vivienda. Y entonces, cuando el legislador, con una norma de fuente regulatoria inobjetable desde el punto de vista formal, produce esta modificación, los tribunales, en este caso la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, prácticamente durante una década, en forma pacífica, resolvieron que toda vez que esta figura de los beneficios sociales, incluidos los vales alimentarios, habían sido definidos así por una norma con rango de ley, esta solución normativa era inobjetable desde el punto de vista constitucional.
Pero para entonces, digamos, ya se había producido la reforma constitucional del 94 y además estaba la Convención de Viena sobre tratados, y entonces ya había un desarrollo anterior de la Corte en el sentido de que las normas, digamos, el derecho internacional tenía una proyección intensa sobre el derecho nacional y por lo tanto el derecho nacional que no se adecuase a los convenios internacionales que integraran el bloque de constitucionalidad o que tuvieran jerarquía supralegal, las normas del derecho interno que no se ajustaran, digo, podían ser descalificadas por inconstitucionales o por violatorias, digamos, de la Convención de rango superior. Y entonces se llega a estos fallos de la Corte, donde la Corte, fallando sobre los vales alimentarios, que ya estaban derogados cuando la Corte dictó el fallo, pero que por supuesto, como los hechos del caso habían ocurrido durante la vigencia del decreto, había interés para que la Corte se expidiera, la Corte dicta este fallo que junto con los otros dos que citaba David y con otro fallo posterior que es el caso Ate, forma un conjunto, un cuerpo de doctrina judicial que es, digamos, un cambio copernicano, digamos, en el modo que se venía analizando el tema. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué dice la Corte? La Corte lo que dice es el concepto de salario viene dado directamente de la Constitución. La Constitución no consagra derechos huecos, no es un compromisorio conjunto de sabios consejos que el legislador lo va a llenar como quiere. El salario está definido en la Constitución y para decir esto se remite a los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Naturales Civiles, el PIDES por sus siglas, y dice, en ese pacto se dice que el trabajador, digamos, tiene derecho a tener un trabajo y a ganarse la vida mediante el trabajo. Y el modo de ganarse la vida en el contrato de trabajo dependiente es a través del salario. Por lo tanto, es salario, dice la Corte, todo lo que el trabajador recibe como contraprestación con motivo o a consecuencia del contrato. Y es inconstitucional cualquier recorte que por vía legislativa se haga de esta conceptualización constitucional del salario. Por lo cual, la Corte lo primero que hace es le marca la cancha al legislador. Y si usted legislador no puede hacer cualquier cosa, no puede decir que algo es salario si estructuralmente no lo es, porque, dice la Corte también dando una definición muy categórica, el fallo de la Corte tiene un conjunto, digamos, de expresiones absolutamente marcadas. Es hora de llamar a las cosas por su nombre, dice el fallo de la Corte. Y no puede haber un cambio en la naturaleza de un instituto que se define por las condiciones sustanciales que lo, digamos, connotan, a través de cambiarle el nombre o la denominación. Es decir, no puede haber un enmascaramiento de la sustancia de algo por vía de cambiarle el nombre. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por lo tanto, dice la Corte, es un contrasentido decir que los vales alimentarios son algo distinto del salario cuando no son otra cosa que una ganancia que tiene nexo con la prestación del trabajo dada por el trabajador, según lo habían dicho como una decena de veces los órganos de control de la OIT frente a denuncias que habían hecho los sindicatos, en particular la CTA. Héctor está acá, así que puedo contar la historia con mucho mayor detalle, respecto de las regulaciones sucesivas de los vales alimentarios. Pero no solamente la Corte le marca la cancha al legislador, sino que lo hace en relación a todas las fuentes del derecho. Porque después dice, y tampoco la autonomía colectiva puede decir que es salario algo distinto de lo que sustancialmente es, que es lo que dijo en el caso Díaz con cervecería y que es lo que vemos todos los días con las asignaciones no remunerativas de la negociación. Pero entonces, ¿por qué estamos discutiendo qué es salario y qué no es salario? En realidad lo veníamos discutiendo de antes, pero ahora, digamos, a la discusión tradicional que yo les conté, que zanjó o que de alguna manera tuvo respuesta en la jurisprudencia hasta antes de que fuera recogido normativamente, y
que diera lugar a que el legislador dictara la ley 24.700. Cuando sale Pérez Condisco, en realidad lo que ocurre es que si uno lee los fundamentos de Pérez Condisco, a pesar de que está referido específicamente a los vales alimentarios, los fundamentos del fallo proyectan la doctrina sobre otros componentes respecto de los cuales se pudiera plantear esta discusión acerca de si la definición normativa de esos componentes o la creación de las partes colectivas o la creación dada al interior del contrato individual de trabajo, porque hay muchos de estos beneficios que los crea unilateralmente el empleador, son consistentes con la definición de salario extraída de la Corte, por la Corte del 14 bis y de los artículos 6 y 7 del PIDES, y que no puede ser de alcances menores a la establecida en el artículo 1 del convenio 95 de la OIT sobre protección del salario, que es lo que se refería a la ley. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo ¿por qué? Porque cada solución normativa referida a cualquiera sea la fuente de regulación, referida a alguno de estos componentes, amerita que haya un juicio, o que se plantee un juicio de consistencia con las normas de rango superior que definen qué es salario a los efectos del convenio 95 y qué es salario en la definición de la Corte extraída del 14 bis y del artículo 6 y 7, que como digo es toda ganancia que recibe el trabajador con motivo o a consecuencia del contrato. Esa es la definición textual del fallo de la Corte. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué la discusión? Pues la discusión es extremadamente relevante por varias razones, desde el punto de vista práctico, además de ser interesante desde el punto de vista científico, que por cierto, tampoco vamos a creer que esta discusión la tenemos nosotros solos. Si agarramos el libro de salario en España, esta discusión está en todos lados. La discusión sobre la naturaleza de determinados componentes está en todos lados. La discusión sobre si el servicio al comedor es o no remuneratorio, o si los planes complementarios de pensión son o no salariales, o si los economatos son o no salariales, también se da en España con otros, digamos, con otras normas, con otro contenido preceptivo de las normas, igual se da. La discusión sobre si las stock options son salarial o no salarial también se dio en España antes que nosotros o al mismo tiempo que nosotros. O sea que tampoco es que es una discusión típicamente nuestra. En nuestro caso tiene este marco jurídico que traté de explicar, pero además tiene los condimentos prácticos. Cuando discutimos qué es salario y qué no es salario, lo que estamos discutiendo es, por supuesto, un ingrediente que es fundamental para determinar, porque hay otros conceptos debidos en el marco del contrato cuya cuantificación modula sobre el salario. Entonces, determinar qué es salario o no es salario tiene importancia para el cálculo de otros componentes, para el cálculo del aguinaldo, para el cálculo de las vacaciones, para el cálculo de las indemnizaciones por despido. Entonces, esto por supuesto es importante desde el punto de vista práctico. Determinar qué es salario y qué no es salario es importante para determinar, para cuantificar el ingreso base que después va a ser la base para el cálculo de la indemnización en los casos de riesgo de trabajo. Ahora que el artículo 12 remite, digamos, incluso al convenio 95 para determinar los componentes que conforman el ingreso base. Por supuesto, la determinación de qué es salario y qué no lo es importante para la base de cálculo del beneficio previsional futuro, también lo es. Pero además, nosotros tenemos las sanciones agravadas por indebida registración. Que eso es un elemento muy sensible porque las indemnizaciones agravadas son muy importantes, muy significativas desde el punto de vista cuantitativo, porque agravan sensiblemente la carga indemnizatoria frente a supuestos de indebida registración. Y toda discusión vinculada a la caracterización de determinados componentes, por pequeña que sea la incidencia que ese componente pueda tener en la base de cálculo, es
decir, este salario va o no va a la base de cálculo salarial para el cálculo de indemnización por despido. Si uno discute, por ejemplo, el teléfono celular que se utiliza para tareas funcionales en la empresa, pero al mismo tiempo para satisfacer necesidades personales, y que uno llegara a la conclusión que tiene naturaleza remuneratoria en la medida en que satisface estas necesidades personales, y de este modo el trabajador ahorra un gasto en un dispositivo que hubiera debido pagar de su bolsillo si es que quería tenerlo. Entonces, en la medida que eso es un gasto, es un beneficio. Ahora, puede ocurrir que la imputación mensual del beneficio que el trabajador tenga derivado del celular sea 150 pesos, 300 pesos. Pero ese solo elemento habilita, si uno considera que hubo indebida registración, porque ese concepto no fue tratado como salarial, no fue registrado en los libros como salarial, no se pagó respecto del mismo los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, da derecho a duplicar las indemnizaciones, de acuerdo con el artículo 15 de la ley 24.013, o de acuerdo con el artículo 1 de la 25.323. Entonces, es extremadamente relevante. Y no solo eso, es extremadamente relevante para determinar la responsabilidad de los socios y directores en los casos de las empresas, porque también se ha resuelto que se extiende la responsabilidad del ente societario a sus socios, a sus directores, cuando el órgano social, digamos, en su actuación ha, digamos, cometido determinados actos contrarios a derecho que terminaron perjudicando derechos del tercero. En este caso, el trabajador, a quien, por el hecho de no haberse calificado como salarial un determinado concepto, digamos, tuvo un perjuicio, y en ese caso corresponde extender la responsabilidad. Entonces, estos son los elementos de por qué en la práctica se discute todo esto. Es extremadamente relevante, cuantitativamente relevante. Entonces, esta es la presentación del tema. Ahora, yo probablemente, yo elenqué, mientras recogía los antecedentes para explicar, una lista de aproximadamente 50 conceptos que en la jurisprudencia tienen tratamientos no homogéneos. Es decir, esta discusión acerca de qué es salario y qué no es salario está en plena, digamos, evolución. Aún después después de que la Corte diera sus directivas interpretativas, y que dijo en esta tríada de fallos, los tribunales inferiores están procesando, digamos, este material y están determinando en los casos concretos que llegan para ser resueltos, de qué manera esta doctrina judicial impacta en esos casos y cómo se proyecta sobre digamos, arsenal normativo que está vigente y que está sujeto, caso tras caso, a este control de constitucionalidad y de convencionalidad. Cuando uno mira la evolución jurisprudencial, podría decir a modo de balance provisional que hay como tres corrientes, tres líneas de interpretación. Obviamente para nadie puede ignorar el efecto que tienen estos fallos, que por supuesto además hay obligación de adherir, hay un deber moral de adherir, etcétera, etcétera. Conocemos lo que dice la propuesta de la Corte sobre eso. El problema es que acá hay cuestiones de interpretación que están dadas no solo por los hechos del caso, sino por cómo los magistrados básicamente de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, están recogiendo esta doctrina. Yo diría, hay como dos opiniones que están en los extremos, solo para ejemplificar, no quiere decir que sean extremas las opiniones, están en los extremos. Hay una opinión que dice, bueno, lo que la Corte dijo, en este caso se circunscribe a los vales alimentarios y no predica una doctrina aplicable automáticamente a los otros beneficios sociales. O sea que, digamos, lo que la Corte dijo en relación, o lo que la Corte dijo en Pérez Condisco, en realidad hay como una idea de circunscribirlo a los vales alimentarios. Y el resto lo podemos,
se puede discutir y se va a discutir caso por caso. En el otro extremo, la otra teoría dice, no, a partir del fallo de Pérez Condisco, toda la teoría de los beneficios sociales y, digamos, el artículo 103 bis como conceptualización ha caído, digamos, porque el entender que toda ganancia que recibe el trabajador en el seno del contrato es salario significa desactivar la figura y por lo tanto, digamos, derechamente hay un juicio de valor descalificante respecto a los beneficios. Y después hay una enorme variedad de matices que lo que van resolviendo son los casos y caso a caso uno advierte que hay opiniones disímiles sobre los mismos beneficios a partir de interpretaciones diferentes de qué debe entenderse que es la contraprestación originada en, digamos, la puesta a disposición por parte del trabajador de su capacidad de trabajo y qué debe entenderse como una oferta del empleador de servicios o beneficios que se otorgan para mejorar la calidad de vida del trabajador o para hacer frente o para otorgar mayor confort o para hacer frente a determinadas contingencias que pueden o no aleatoriamente presentarse. Ejemplos de esto. Un dato importante. Legislativamente, o sea, a pesar de que Pérez Condisco dijo lo que dijo, legislativamente la única medida que adoptó el Congreso fue la derogación de los vales alimentarios y de los vales de almuerzo mediante la ley 26341, que entró en vigencia en enero del 2008. Ustedes recuerdan, digamos, esa ley que estableció la transformación paulatina de los vales alimentarios en salario a razón del 10% por trimestre, a valor, digamos, con el grosar correspondiente para que los trabajadores recibieran el mismo neto, pero dejó en pie el resto del catálogo del artículo 103 bis. Ahora, cuando uno mira la jurisprudencia, advierte, digamos, como decía, opiniones distintas, con mayor o menor prevalencia, es decir, cuantitativamente, dependiendo de los beneficios, uno ve opiniones que a lo mejor son prevalecientes respecto de la naturaleza de un determinado beneficio entre las salas y en otros casos la opinión prevaleciente es otra. Solo voy a poner dos ejemplos. El servicio de medicina prepaga, para decirlo así. O sea, el pago por el empleador o la asunción por el empleador de un servicio de cobertura médica adicional o complementario al que el trabajador tiene derecho por, digamos, conducto de la ley de obra social o del Servicio Nacional de Salud. La mayoría de las salas, la opinión predominante cuantitativamente, opina que sigue encuadrando, que es un beneficio social en los términos del 103 bis, porque lo que apunta es a, digamos, a darle al trabajador un beneficio para afrontar una contingencia, en este caso, con motivo de una situación de salud, que puede o no producirse, porque es aleatoria, pero que básicamente no retribuye ni el tiempo de trabajo, ni el rendimiento, etcétera, etcétera, por lo cual es un beneficio que está apartado del sinalagma del intercambio recíproco de prestaciones que tipifica el contrato. Pero hay dos salas, que quiero recordar, y opiniones disidentes en alguna otra sala, que dicen que esto es una ventaja patrimonial que tiene naturaleza salarial. Ahora, esta discusión uno puede decir, bueno, predomina el concepto de que es no remuneratorio. Sí, pero aquel litigante que le tocó una de las salas que dice que es remuneratorio puede estar expuesto a que digan que siendo remuneratorio además hay indebida registración y se duplica las indemnizaciones prohibidas, ¿no? Otro ejemplo de opiniones divididas es, uno podría decir, el tema de pagos de, por ejemplo, de cursos de idioma. Hay alguna sala que sostiene que un curso de idioma dado por el empleador para que el trabajador mejore sus habilidades en materia de idioma ingresa dentro del concepto del artículo 103 bis de curso de capacitación de formación. Pero hay otra sala que en el mismo supuesto ha dicho exactamente lo contrario.
que toda vez que un curso de capacitación es algo que si el trabajador quisiera acceder a él, se lo tendría que pagar, digamos, de su peculio, en la medida que lo asumió el empleador, es una ventaja patrimonial que importa un beneficio salarial. Hay, en ese sentido, múltiples ejemplos de planes complementarios de pensión. Hay decisiones que han considerado que un plan complementario de pensión, es decir, un plan que el empleador instaura por el cual, con aportes complementarios, con contribuciones complementarias, tiende a suplementar el beneficio de pensión cuando el trabajador se jubile, es un beneficio social, es una prestación complementaria de la seguridad social. Y hay fallos que sostienen que en la medida, de nuevo, en la medida en que un plan de esta naturaleza importa una ventaja patrimonial porque lo habilita al trabajador a tener acceso a un beneficio que si él lo hubiera necesitado ayer de su bolsillo hubiera tenido que hacer derogación, y la contribución del empleador que ahorra ese gasto tiene naturaleza salarial. Bueno, y así uno podría recorrer los distintos las distintas supuestos de estos beneficios controvertidos, y seguramente encontraría opiniones que son discordantes acerca del mismo beneficio, incluso en casos en los que está encontrado el mismo empleador. Hay casos, por ejemplo, casos de entrega de mercaderías contra una misma demandada. Una sala ha dicho, la entrega de mercaderías era para que el trabajador, en este caso era cosméticos ahora, la entrega de mercaderías era para que el trabajador hiciera exhibición, promoviera los productos y cumpliera sus funciones, y el hecho de que él se lo pudiera quedar, digamos, no necesariamente califica eso como remuneración. Otra sala que dice, no, toda vez que el trabajador, después que hacía la promoción, después que cumplía con sus funciones, se quedaba con la mercadería, y por lo tanto, al recibir una mercadería que si él lo hubiera querido comprar, hubiera tenido que hacer un gasto de su peculio, eso implica la evitación de un gasto, implica una ventaja patrimonial, y por lo tanto eso es remuneración. Respecto de la misma demanda. Ejemplos hay. Yo había pensado, y el tiempo no me va a dejar, en ejemplificar esta situación digamos, de estado en tránsito, de estado sísmico de la jurisprudencia acerca de la caracterización de los distintos conceptos, con un particular grupo de trabajadores en relación a los cuales este debate se ha planteado y se plantea de una manera muy intensa, que es el caso de los expatriados. Porque como ustedes saben, los expatriados son unas personas que son deslocalizadas para prestar servicios en el exterior, y suele ocurrir que en ciertas situaciones, en muchas situaciones, cuando el trabajador, digamos, que inicia su prestación en Argentina, sale al exterior a cumplir tareas en uno o más países y retorna, se suele plantear luego una discusión respecto de, primero, cuáles de los conceptos que recibió en el exterior tienen naturaleza remuneratoria o no. Si esos conceptos todos deben ir a la base de cálculo de la indemnización por despido cuando el despido se juzga conforme al derecho local, y si en esos casos hubo o no hubo indebida registración, si es que esos beneficios no fueron tratados como tales por el empleador. Y en relación a esto voy a, para terminar, voy a exponer el elenco de, digamos, más o menos de situaciones o el elenco de componentes que se discuten y las soluciones que utilizamos. En casos de expatriados, típicamente lo que un trabajador recibe es, obviamente para atentarlo, para que acepte una asignación en el exterior, es, por ejemplo, el beneficio de diferencia de costo de vida. Es un beneficio que lo que trata de hacer es ecualizar la diferencia de costo de bienes y servicios en el país de origen y en el país de destino. Entonces suele recibir una asignación complementaria que se llama asignación o
diferencia de cost of living o cost of living allowance o cosas parecidas. Después ese trabajador suele recibir un beneficio o de vivienda alquilada por el empleador o un allowance para alquilar la vivienda por razón de su desplazamiento geográfico. Ese trabajador suele recibir pasajes aéreos para retornar al país de origen anualmente para visitar, digamos, a sus familiares. Ese trabajador suele recibir apoyo para gastos de educación y de escolaridad de sus hijos cuando viaja con sus hijos. Esos trabajadores suelen recibir complementos por condiciones adversas, por peligrosidad o por desarraigo. Esos trabajadores suelen recibir cobertura médica y reintegro de gastos médicos. Esos trabajadores suelen tener definida su remuneración en valores netos y el empleador suele hacerse cargo del costo de los impuestos en país de destino para que los trabajadores les ingrese el valor neto definido en su paquete de compensación derivado de la expatriación. Suelen recibir seguros de vida, seguros privados, coberturas médicas complementarias, etc. Respecto de todos estos conceptos, se ha planteado esta discusión en múltiples casos. Yo tengo los casos ahí, si queremos después discutimos y les doy los datos para buscar los distintos casos. Pero básicamente, si uno mira el enfoque jurisprudencial de estos casos, encuentra que hay una mayoría cuantitativa de decisiones que ha considerado que estos beneficios, bueno, en primer lugar voy a decir algo antes. En lo que hay coincidencia sustancial cuando se analiza este tipo de casos es, en primer lugar, que cuando la prestación del trabajador se da en el marco de un conjunto económico y el trabajador presta servicio en distintos países para sociedades que son o bien sucursales de una sociedad controlante o bien sociedades vinculadas entre sí, el vínculo laboral, aunque se fragmente artificialmente vía renuncias o vía extinciones contractuales, o aunque haya nuevos contratos celebrados con las sociedades de destino donde se ejecuta el servicio, es un vínculo único con el grupo en su conjunto. Eso incluso lo ha llegado a decir la Corte Suprema en un fallo señero, que es el fallo Willard, donde ha dicho que en los casos de prestaciones itinerantes, es decir, cuando el trabajador pasa de un país a otro, no es posible fragmentar esa unidad, aunque el trabajador preste servicios para sociedades que jurídicamente son independientes, pero todas ellas conforman un conjunto. El segundo tema tiene que ver con la ley aplicable. ¿Cuál es la ley aplicable cuando hay distintos lugares de ejecución? En este punto también uno advierte que hay como una matriz de opinión bastante consolidada que dice la ley aplicable es la ley del lugar de ejecución del contrato. Por lo tanto, cuando hay lugares de ejecución múltiples, se plantea el problema de elegir cuál es la ley aplicable. Y acá hay como un principio general que dice es el principal lugar de ejecución, o el lugar de ejecución preponderante. Hay algún caso donde además se ha aplicado lo que se llama el principio de irradiación de la empresa, es decir, que si el trabajador fue contratado en un lugar y asignado a prestar servicios en distintos lugares, pero para un beneficio que finalmente recae en la empresa que lo contrató, es como que la empresa contratante irradia, digamos, como una especie de fuero de atracción que determina la normativa aplicable. Hay un caso muy interesante, sobre todo en esos casos se dice hay que aplicar con alguna flexibilidad el principio, ese principio que está en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el principio de lex loci executionis, o sea, la ley aplicable, la ley que regula los derechos y obligaciones de la parte, y la ley del lugar de ejecución. Cuando hay ejecución múltiple es el principal lugar de ejecución. Y el tercer punto sobre lo que también uno advierte que hay en relación a este universo de personas, una matriz bastante consolidada, es que no se puede dejar de utilizar
para el cálculo de la indemnización por despido producido en el país lo que el trabajador hubiera ganado en el último año en el exterior. Es decir, no se puede fragmentar artificialmente la base de cálculo de la indemnización sin tener en cuenta lo que cobró en el exterior. Ahora ahí viene la cuestión. Perfecto, lo que cobró en el exterior hay que poner la base de cálculo, pero antes tenemos que definir si es remuneración o no. Y acá la jurisprudencia se advierte dividida en los siguientes parcelas. Un núcleo cuantitativamente superior considera que todo este tipo de beneficios, en la medida que entraña ventajas patrimoniales para el trabajador, tienen naturaleza salarial. Con dos singularidades respecto de dos beneficios. En el caso de la vivienda, aún quienes consideran que este beneficio tiene naturaleza salarial, hacen un argumento que dice, bueno, si bien es cierto que la vivienda podría considerarse una prestación que el empleador debe darle al trabajador para posibilitar la prestación deslocalizado geográficamente, es decir, el trabajador se tiene que trasladar al lugar donde el empleador le pide que preste las tareas y por lo tanto es lógico que el empleador se haga cargo de este gasto. O sea, de la misma manera que cuando uno desplaza a un trabajador a cumplir tareas en el interior del país y paga el traslado, el hospedaje, la comida, etcétera, etcétera, cuando se desplaza a un trabajador con carácter temporal, pero por un tiempo más prolongado, el otorgamiento de vivienda, es cierto que podría considerarse un beneficio, una prestación necesaria para que cumpla la tarea fuera del país. Pero, dicen, esto le genera al trabajador una oportunidad de ganancia. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene que pagar los gastos de su vivienda en origen y hasta puede alquilarla. Primera distinción, interesante, porque acá no es el beneficio de la vivienda por sí mismo, sino el beneficio de la vivienda en cuanto genera la oportunidad de ganancia. Y el segundo es el reintegro de impuestos. Aún las decisiones que han admitido que estos beneficios tienen naturaleza salarial han considerado que cuando el empleador se hace cargo del reintegro de impuestos, en realidad esto no tiene naturaleza salarial porque el empleador ingresa directamente, esa es la argumentación del fallo, un fallo bastante conocido de la Sala 1, que por mayoría resolvió esto, el caso se llama Machado de Villapani. El tribunal consideró que no era salario porque el empleador no le transmitía ninguna prestación dineraria al trabajador, sino que entregaba el costo de los impuestos que el trabajador debía pagar en destino directamente al organismo de recaudación y por lo tanto no había un dinero de libre disponibilidad para el trabajador. Pero, por supuesto, esta es una opinión con disidencia de la doctora Vázquez, pero hay otro fallo que dice exactamente lo contrario. En realidad lo dice respecto del grossing up, pero si uno mira, entienden ustedes que es el grossing up, para que el trabajador cobre un determinado, en este caso estamos hablando de un trabajador al que el empleador le dice, vos vas a cobrar 100, los impuestos que haya que pagar sobre 100 me hago cargo yo, es decir, el empleador directamente hace el cálculo y paga, el trabajador no ve ese cálculo, pero cobra el neto y por lo tanto se ahorra este gasto. En el otro caso, el empleador lo que hace es, pone el 100 de neto, hace el acrecentamiento para que quede neto al trabajador 100, retiene lo que tiene que pagar en términos de impuestos y lo paga. En ese caso, la jurisprudencia ha dicho, no, ese sí es salarial. Si no miran, la verdad que no hay diferencia conceptual, no hay una diferencia estructural. La única diferencia es que en un caso hay retención e ingreso y en el otro hay ingreso directo. Pero el beneficio es idéntico en todos los casos. El beneficio es el resultante de que uno tenga 100 pesos netos y no tenga que pagar los impuestos sobre eso. Lo digo, con estas dos salvedades, el núcleo opina que estos beneficios tienen naturaleza salarial. Pero
hay decisiones y opiniones individuales disidentes que opinan que en realidad estos beneficios no tienen naturaleza salarial. ¿Por qué? Porque en realidad, dicen, el fallo es un fallo de la Sala Segunda, en un caso que se llama Bardesono contra HTC. Dicen, lo que en realidad buscan estos beneficios que se le dan al expatriado para trabajar en el exterior es colocarlo en una situación similar a la que el trabajador tenía en su país de origen. Y por lo tanto, el beneficio de diferencia de costo de vida en realidad no le provoca ninguna ventaja patrimonial, sino que lo coloca en la misma situación. Lo que hay es una modificación de unidades monetarias, pero para tener el mismo poder adquisitivo. Por lo tanto, para comprar lo mismo en el lugar de destino que en el lugar de origen, hay que modificar las unidades monetarias. Pero en eso no hay ninguna ventaja patrimonial, porque el trabajador cobra lo mismo. Perdón, compra lo mismo, no cobra lo mismo, compra lo mismo. Por lo tanto, no hay allí ventaja. Y en cualquier caso, para que vean hasta dónde la doctrina de los beneficios sociales tiene pregnancia todavía en la práctica judicial. Y en todo caso, todos estos son beneficios sociales no remunerativos. Lo dice el voto del doctor Massa, que adhiere el doctor Ibarra. Entonces, como digo, para la misma situación, para los mismos hechos, hay claramente una diferencia conceptual radical en el enfoque respecto de estos beneficios. Y respecto de aún quienes consideran que estos beneficios tienen naturaleza salarial, después hay una división respecto de si van o no van a la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Porque algunos consideran que estos beneficios, si se cobraron en forma mensual, normal y habitual, deben ser considerados en la base del artículo 245. Y otros consideran que dado que se cobraron durante la expatriación, y la expatriación por definición era temporal, estos rubros no tienen características de habitualidad, porque en realidad estaban causados por la expatriación y por lo tanto no deben ser computados en la base de cálculo. Es decir, que aún la discusión, o aún que uno considerara resuelta, digamos, la discusión respecto de la naturaleza de cada uno de estos beneficios, después subsiste la discusión respecto de si van a la base de cálculo o no de 245. Y después queda aún todavía la discusión de si en estos casos hay o no indebida registración. Porque también sobre esto hay opiniones discordantes. Hay quienes dicen que el hecho de que se discuta la naturaleza de un beneficio y se llega a la conclusión que un beneficio que fue tratado de una determinada manera debió haber sido salarial, no implica indebida registración. Porque indebida registración apunta a los casos de evasión, a los casos de intención deliberada de sustraerse a la opinión, a la aplicación de la norma, y en estos casos, digamos, esa situación no se da. Y hay otra opinión jurisprudencial que dice, o que aplica, digamos, automáticamente la consecuencia de indebida registración cada vez que cambia la caracterización de un beneficio. Entonces dice, si yo digo que un beneficio que fue tratado como no salarial es salarial, hay automáticamente indebida registración. Y después hay una opinión todavía más desafiante, que es la opinión dada por Massa y Pirolo, en este caso Bardesono, que ellos dicen, bueno, en realidad nunca pudo haber indebida registración en Argentina, porque mientras el trabajador estuvo en el exterior y estuvo anudado a un contrato de trabajo ejecutado en el exterior, y fue inscrito en el exterior por la sociedad de destino ante las autoridades locales de la seguridad social e ingresó los impuestos en el país de destino, la sociedad del país, que era su empleador anterior, que no le pagó salarios, que no tuvo con él una vinculación activa, en este caso el contrato estaba suspendido en sus efectos, nunca pudo haber tenido que registrar conceptos de pago que no pagó, porque los pagó una sociedad tercera en el exterior. Aun cuando esos conceptos de pago tengan que ser computados en la base de cálculo para la indemnización por despido, nunca pudo haber indebida registración, porque nunca la sociedad argentina estuvo obligada a registrar en su libro haberes que nunca pagó. ¿Entiendes? Entonces,
de nuevo, para agregarle matices a este tema, con esto termino, digo, la situación de la jurisprudencia está lejos de haber zanjado todas estas cuestiones. Estamos en una etapa en la que todavía este tipo de cuestiones están sometidas a debate, a opiniones distintas, criterios distintos, hay fallos que son fallos de mayoría con disidencias individuales, cambios en las composiciones de los tribunales. Uno advierte, por ejemplo, respecto de las stock options o de las opciones sobre acciones, advierte que hay magistrados que han adherido a votos que sostienen la teoría, por ejemplo, de que este tipo de opciones sobre acciones no tienen naturaleza remuneratoria, y después tienen primeros votos diciendo que sí tienen naturaleza remuneratoria, o sea que está en plena, digamos, revisión esta cuestión. Pero bueno, con esto termino.